Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 13 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted para pedirle, Señor mi Dios, que nos pueda dar sabiduría y entendimiento en este estudio y las palabras correctas para compartir su palabra con nuestros oyentes. Pedimos igualmente que juntos podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones y que podamos ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús reconocemos que le enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el capítulo anterior estudiamos múltiples y diversas enseñanzas de Jesús, entre las cuales vimos: guardaos de la levadura de los fariseos, a quien se debe temer realmente. El que le confesare delante de los hombres será confesado delante de los ángeles de Dios en el cielo. Haced tesoros en el cielo, el siervo vigilante, el siervo infiel, en donde igualmente observamos las tres condiciones, y Jesús como causa de división, y juzgar por sí mismos lo que es justo. Iniciamos este capítulo 13. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eras más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y estaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó
y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Verso 1. Observamos que en ese mismo tiempo, o durante esos días, estaban allí algunos que le contaban al Señor acerca de unos galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto se refiere a que estas personas habían sido matadas por Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues observamos desde el verso 1 hasta el 5, cómo estos hombres mencionan el acontecimiento al Señor. Observamos una respuesta de Jesús que aborda la situación de este acontecimiento de manera espiritual. Observamos que Jesús no les habla específicamente acerca del suceso que habían fallecido, sino que en su respuesta aborda el tema en términos del pecado, contrastando a aquellos quienes padecieron tales cosas y llegando a morir, con los galileos y hombres de Jerusalén. Pues la finalidad o la enseñanza del Señor en cuanto a estos acontecimientos se expresa en los versos 3 y 5, cuando el Señor dice: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Consideramos en nuestra perspectiva referente a esto, que el Señor refiere esta expresión de manera espiritual. Aquellos que habían padecido estas cosas no tenían mayor pecado que el resto de los galileos y los hombres de Jerusalén, que no las padecieron. Nota que en el primer ejemplo de los galileos, estos murieron por manos de Pilato. En cambio, en el segundo ejemplo del verso 4, estos murieron de manera accidental. Una torre en Siloé cayó sobre ellos y los mató. Pues no se observa en la expresión de Jesús que ésta se dirija en cuanto a la justicia del plano natural. Más bien Jesús educa a los presentes en base al juicio de Dios a causa del pecado, dejándoles saber que si no se arrepentían del pecado, también llegarían a perecer igualmente. Verso 6. También dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Pues, de acuerdo a la trama de la narración, esta parábola de la higuera es un complemento a la respuesta de Jesús en base a la conversación de los galileos que perecieron, en la cual el Señor ilustra en términos parabólicos lo que sucede en el plano espiritual. Esta parábola de la higuera en su connotación hace referencia a los israelitas, pues cada higuera conceptualiza a un israelita en singular. Sin embargo, el principio contenido en ella se aplica en general en el reino de Dios, ya que la higuera se encuentra plantada en la viña. Pues nuestra perspectiva es que la simbología de esta parábola se expresa de la siguiente manera: el hombre con la higuera plantada en su viña representa a Dios. La viña representa en general el campo donde se encuentran todos quienes son llamados, todos a quienes ha llegado la palabra de Dios, o quienes han recibido la palabra, los que pertenecen al pueblo de Dios,
tanto judíos como no judíos. En la simbología de la viña también se conceptualiza la condición del creyente, estando aquí en la tierra, en cuanto a su desenvolvimiento en el reino de Dios. Esto se puede observar en diversas parábolas, como la parábola de los labradores malvados, la parábola de los dos hijos y la parábola de los obreros de la viña. Prueba de ello es que nota que en esta parábola, el señor de la viña está contemplando cortar la higuera de dentro de la viña, porque no da fruto. Pues una vez que el creyente logre entrar en el reino, ya no será cortado porque logrará estar con Dios eternamente. De manera que podemos entender que se refiere a la condición del creyente mientras está en la tierra. La higuera representa a cada israelita. El fruto de la higuera representa el fruto en cuanto a la justicia de Dios, fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras en base a la palabra de Dios, o el fruto que proviene del reino de Dios. El viñador es Cristo y el Espíritu Santo. Nota que esta parábola expresa lo que sucede en el plano espiritual. Jesús es quien intercede ante Dios y el Espíritu Santo hace la labor de enseñar y limpiar a cada creyente por la palabra de Dios. Pues en esta parábola el Señor expresa a los presentes, como consecuencia de la conversación previa, lo que sucede en el ámbito espiritual. Pues cuando existe un israelita o creyente en el cual el Señor no haya buen fruto en base a su palabra, pues el Señor contempla extraerlo de la viña. Esto implica que el creyente quede siendo una persona no fructífera definitivamente para el reino de Dios, o incluso puede lastimosamente llegar a consecuencias más graves, como lo que ocurrió con los israelitas en los versos anteriores, en donde Dios llegó a terminar con su vida definitivamente. Pero la buena noticia es que Jesús y el Espíritu Santo interceden y hacen la obra también por los judíos o creyentes que se encuentren en esta condición, para darles una nueva oportunidad y que se haga una labor de limpiarlos para intentar hacer que puedan producir fruto en sus vidas. Verso 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y luego glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Verso 17. Al decir Jesús estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Observamos otra señal de Jesús donde trae sanidad a una mujer que estuvo encorvada durante 18 años. En el momento cuando Jesús realiza esa sanidad era día de reposo. Al enojarse el principal de la sinagoga, se produce este pequeño intercambio de palabras en donde Jesús nuevamente en plena sabiduría replica al principal de la sinagoga, contrastando el hecho de que algunos del pueblo en el día de reposo realizaban actividades pues que no necesariamente eran trabajo. Como Jesús les menciona, desataban su buey o su asno y lo llevaban a beber. Pues así como aquellas personas desataban sus bueyes y los llevaban a beber en el día de reposo, aquella mujer hija de Abraham, aunque fuera día de reposo, merecía igualmente ser desatada o librada de la opresión de Satanás. Verso 18. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararé?
Verso 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Por la trama de la narración se observa que esta parábola no guarda relación con la conversación previa. Esta parábola del grano de mostaza tiene bastante similitud con la parábola del sembrador que vimos en el capítulo 8, ya que algunos de los símbolos expresados en esta parábola lo vimos anteriormente en la parábola del sembrador. Pues Jesús emite esta parábola para ilustrar una comparación o semejanza del reino de Dios. Esta parábola compara la semilla de la palabra del reino de Dios con el grano de mostaza y su crecimiento, y a su vez lo que sucede en el creyente, en el cual se siembra la palabra del reino de Dios. Pues en su simbología el grano de mostaza representa la palabra de Dios. Como vimos en la palabra del sembrador, la semilla representa la palabra. Sin embargo, hasta este momento no habíamos visto a Jesús expresar específicamente a cuál de todas las semillas era semejante la palabra de Dios, lo cual se enseña en esta parábola, diciendo que es semejante al grano de mostaza. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 32, en donde también se narra esta parábola, Jesús dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez crecida, es la más grande de todas las hortalizas. Pues el grano de mostaza es lo más representativo, o lo más semejante a la palabra del reino de Dios, aquí en la tierra. Es como la palabra del reino de Dios, que es simplemente una palabra de fe. Pues el hombre representa a la persona creyente. El tomar el grano de mostaza y sembrarlo en su huerto representa el creer la palabra del reino de Dios y sembrarla en su corazón. El crecimiento de la semilla que se hizo árbol grande representa el crecimiento en su corazón, un árbol plantado en el reino de Dios, la edificación de un creyente en el reino, o el crecimiento de una persona en el reino de Dios. Las aves del cielo que anidan con el árbol representan a los seres espirituales del reino de Dios. Pues en las escrituras las aves del cielo representan en general a los seres espirituales que hay en el cielo, sean buenos o malos. Por ejemplo, en la parábola del sembrador del capítulo 8 de Lucas, Jesús utilizó las aves del cielo para referirse al diablo. En el primer grupo de la semilla que cayó junto al camino, Jesús dijo que las aves del cielo la comieron, y en su explicación expresó cómo esto representaba cuando el diablo quita del corazón del ser humano la palabra de Dios. Por otra parte, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de ave, como una paloma, de manera que podemos observar esta simbología en ambos aspectos. En la expresión de esta parábola, las aves del cielo representan a los seres espirituales del cielo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los ángeles. Nota que estas aves hacen nido con aquel árbol, es decir, estas aves hacen su morada con aquel árbol. Es como lo que Jesús dijo en otros términos sobre aquella persona que le ama y guarda su palabra, en Juan capítulo 14, verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Pues de manera que aquel que es un creyente plantado como un árbol en el reino de Dios, las aves del cielo anidan en sus ramas, o tienen su morada con aquel árbol. Esto quiere decir que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles moran con aquel árbol. Pues de manera que esta palabra expresa cómo es cada creyente plantado, un creyente sólido en el reino de Dios. Verso 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Verso 21.
es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pues observamos entre los versos 20 y 21 otra palabra del Señor. Esta parábola es un tanto diferente. Esta parábola compara el reino de Dios, refiriéndose a la mujer que leuda una masa, lo cual es una ilustración de cómo está compuesta la mujer o cómo está formada. Pues nuestra perspectiva referente a esto es que entre la simbología que podemos observar contenida en esta parábola, vemos a la mujer que es la desposada o la novia, aquella que está comprometida para casarse con el Señor Jesús. Bíblicamente representa a todos los redimidos que han de tener participación de las bodas para casarse con el Cordero de Dios, Jesús. Pues esta parábola expresa cómo está constituida esta mujer. Pues la levadura representa la palabra del reino de Dios. Es semejante a la simbología de las parábolas anteriores de la semilla. La semilla puesta en la tierra hace que crezcan los árboles. La levadura puesta en la harina hace que la masa crezca. La levadura escondida representa la palabra de Dios, que se encuentra escondida y es revelada a los creyentes. Las 3 medidas de harina representan las 3 formas o los 3 periodos en que Dios se ha manifestado a toda la humanidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera medida de harina es el periodo del Padre, que en términos teóricos concluye con la ley y los profetas. La segunda medida de harina representa el periodo del Hijo, el periodo de Cristo y su manifestación a la humanidad hasta su muerte y resurrección. Y la tercera medida de harina es el periodo en el cual nos encontramos actualmente, que es el periodo del Espíritu Santo. La fermentación o el crecimiento o leude de la masa representa la integración o la inclusión de todos hasta el último de los creyentes en el reino de Dios. Pues a medida que se van agregando más creyentes al reino de Dios por el recibimiento de la palabra, la masa sigue creciendo. Pues esta parábola expresa la constitución de la mujer, que representa a la futura esposa del Cordero. Pues esta está formada por todos los redimidos que se añadieron a la masa durante todos estos 3 periodos en los cuales recibieron y creyeron la palabra de Dios. Un pequeño paréntesis es que a pesar de que estos 3 periodos son los que constituyen a la mujer, pues el levantamiento o la ascensión de los creyentes es por medio de Cristo Jesús. Un comentario en cuanto a esta parábola es que pudiéramos visualizar espiritualmente el estado actual en el cual se encuentra la mujer. Espiritualmente es como si la mujer aún se encontrase esperando que la masa termine de leudar, es decir, esperando que hasta que el último de los creyentes se añada a la masa o al cuerpo de la mujer. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros
que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Verso 22. Observamos que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Verso 23. Observamos que alguien le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Verso 24. Respondiendo Jesús dice lo siguiente: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Verso 26. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Verso 27. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Verso 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Verso 30. He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Pues observamos esta enseñanza de Jesús desde el verso 22 al 30, en respuesta a la pregunta de este hombre: ¿son pocos los que se salvan? Pues Jesús en esta enseñanza en términos alegóricos comienza a exhortarles que deben esforzarse por entrar por la puerta angosta. El entrar por la puerta angosta hace referencia a creer en Jesús y su palabra de todo corazón, ya que pues la puerta es angosta. Jesús manifestó esta simbología de la puerta de la salvación en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 9, cuando dijo que Él es la puerta, y el que entrare por Él será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pues continúa expresando el Señor que muchos procurarán entrar y no podrán, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, pues ya sería demasiado tarde. Esta parte de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta hace referencia a cuando el Señor haya venido a buscar a su pueblo, pues aquellos que quedaron afuera de la puerta o no lograron irse con el Señor, llamarán a la puerta o clamarán al Señor pidiendo que le abra la puerta o que se los lleve. Pero el Señor en respuesta le dirá que no sé de dónde sois. Luego el grupo dice: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Luego observamos que, pues lastimosamente, el Señor nuevamente contesta diciendo: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pues observamos en esta enseñanza que aquel grupo excluido eran personas que no llegaron a conocer a Dios realmente, de manera que Dios no los conocía. Esto significa que no había comunión genuina
entre Dios y este grupo de personas. Más bien por lo que el Señor enseña, se dedicaban a practicar la maldad. Esto expresa el motivo por el cual quedaron excluidos. Complementando, el Señor agrega diciendo que allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Pues como siempre mencionamos, no es la voluntad de Dios que ninguno sea excluido de su reino, más bien que toda persona pueda entrar en el reino junto a Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Pues si una buena enseñanza podemos extraer de aquí, es que para alcanzar la entrada al reino, debemos entrar por la puerta angosta, creyendo en Cristo y su palabra de todo nuestro corazón, y conocer a Dios realmente, teniendo comunión genuina y abundante con Dios. En los versos 29 y 30 observamos algo interesante. El Señor dice que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues en este ámbito de salvación, habrían muchas personas de otras regiones del mundo que lograrían entrar en el reino de Dios y se sentarían a la mesa en el reino de Dios para tener participación en el banquete de las bodas. Concluye esta enseñanza Jesús diciendo: He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Otras traducciones dicen: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Esta frase se encuentra en varios pasajes de la Biblia, la cual lleva implícito un principio del reino de Dios. En el siguiente capítulo 14 estudiaremos una alegoría de Jesús que se refiere a este mismo tema, de sentarse a la mesa de las bodas, en donde se amplía un poco más acerca de cómo funciona este principio, incluido en esta frase. Pues todo tiene que ver con el mismo principio que observamos en la enseñanza de Jesús a sus discípulos con el niño. Aquel que se hacía más pequeño como un niño era el mayor de todos. Era lo mismo que también Jesús decía acerca de Juan el Bautista, que llegó a ser el mayor de todos los profetas en su época. Pues Juan el Bautista era como un postrero entre los profetas de su época, pero llegó a ser el mayor de todos, o el primero, porque se hizo el más pequeño. Tiene que ver también con el galardón o reconocimiento. Hay quienes fueron primero y tendrían menor reconocimiento que otros que vinieron después, y al contrario, llegarían a tener mayor galardón. O también muchos que se consideraban menos importantes, luego de entrar al reino de Dios en su ascensión, llegarían a tener reconocimientos similares a aquellos que se consideraban más importantes. E igualmente en el ámbito espiritual, esto hace referencia a que literalmente muchos que eran últimos llegarían a ser primeros en entrar en el reino de Dios. Como por ejemplo en Mateo capítulo 21, desde los versos 28 al 32, Jesús narró una parábola a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Le dijo al primero que fuese a trabajar a su viña, y éste en respuesta dijo que no iría, pero luego arrepentido fue. También dijo a su segundo hijo que fuera a la viña a trabajar. Este dijo que sí, pero no fue. Jesús, concluyendo esta parábola, preguntó a los sacerdotes y ancianos cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre. Estos, respondiendo correctamente, contestaron que aquel primer hijo. Jesús en respuesta les dijo que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Pues observamos en esta ilustración cómo entre los judíos había quienes eran primeros o más importantes, como era el caso de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que llegarían a ser postreros o últimos en alcanzar el reino, e igualmente postreros o quienes fuesen menos importantes, como aquellos publicanos y rameras, que llegarían a ser primeros en entrar en el reino de Dios, ya que se arrepintieron para creer en la palabra de Dios.
Pues en este caso no por el galardón o reconocimiento, sino porque aquellos publicanos y rameras se arrepintieron primero para entrar en el reino de Dios. Pues de la misma manera este concepto aplica ante lo que ocurre en el reino de Dios con los judíos y gentiles. Muchos gentiles que eran los postreros llegarían a ser primeros en entrar en el reino de Dios, que muchos judíos, quienes eran los primeros en recibir la palabra del reino de Dios. Estos dos conceptos se pueden observar en la palabra de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, en donde el Señor, expresando esta parábola, cómo se recompensó el trabajo de los obreros de la viña, empezando desde los últimos hasta los primeros. Igualmente, al recibir su recompensa, los primeros obreros se quejaron porque pensaron que habían de recibir mayor recompensa o salario que los últimos, ya que los últimos solo habían trabajado 1 hora, pero los primeros estuvieron trabajando todo el día. Al repartir el salario, fue repartida la misma recompensa a ambos, y concluyendo esta parábola, Jesús emplea la misma frase: los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Así que podemos observar pues en este contraste cómo pues aquellos gentiles, quienes fueron últimos en recibir la palabra del reino de Dios, llegarían a ser primeros en entrar en el reino, y muchos judíos, que en este caso fueron los primeros en recibir la palabra del reino de Dios, llegarían a ser postreros o últimos en entrar en el reino de Dios, ya que Dios tiene todo diseñado para salvar a su pueblo. Verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Verso 32. Observamos una respuesta un tanto fuerte por parte de Jesús diciendo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Verso 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y aperdeas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Verso 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no me veréis hasta cuando llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor, refiriéndose esto a su segunda venida. De esta manera hemos culminado este capítulo 13. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos nuevas enseñanzas de Jesús, esta vez en términos de parábolas, como lo son la parábola de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Número 2. Observamos otro milagro más de Jesús, sanando a una mujer encorvada en el día de reposo. Número 3. Estudiamos la enseñanza de Jesús exhortando al pueblo a entrar por la puerta angosta. Número 4. Jesús se lamenta por Jerusalén, que persigue y mata a los profetas que le son enviados. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.